Estás aquí por una razón que no siempre se explica con palabras. A veces a esto lo llamamos intuición, otras veces sincronicidad. Pero en el fondo significa que algo dentro de ti está listo para empujar la puerta un poco más y comprobar si del otro lado hay un aire distinto, una forma nueva de sostenerte ante la vida. No voy a darte adornos ni frases para pegar en la nevera. Voy a proponerte una experiencia, y como toda experiencia que vale la pena, requerirá tu atención completa durante todo el recorrido. Porque hay una pieza esencial que solo tendrá sentido cuando tu cuerpo esté preparado para recibirla. Esa pieza final no es una curiosidad ni un truco. Es el sello que fija la activación en tu sistema nervioso y convierte una inspiración momentánea en un cambio medible. Si te quedas, no te llevarás motivación pasajera. Te llevarás un protocolo que podrás aplicar hoy mismo y una sensación distinta en el pecho que te permitirá reconocer que ya has comenzado. Antes de avanzar, quiero que te coloques con una dignidad tranquila, no la del orgullo, sino la de quien está a punto de firmar un acuerdo consigo mismo. Si puedes, ajusta un poco la postura. Deja que la mandíbula se suelte. Permite que los hombros caigan apenas y acepta la idea de que tu respiración no es un trámite, es una palanca. En este espacio te hablaré como se le habla a alguien capaz, no como a un espectador pasivo. Te pediré presencia porque la presencia es el idioma nativo del cambio real. Lo que aquí vamos a hacer no es entretener la mente, es instruir al cuerpo para que asimile una nueva señal, y esa señal, si la sostienes, comenzará a competir con los viejos mensajes que hasta ahora definían tus decisiones. Quiero decirte algo con crudeza amable. No te falta fuerza de voluntad, te sobra familiaridad con la química del pasado. Tu cuerpo ha memorizado emociones y pensamientos que se retroalimentan. Y cuando intentas moverte hacia un futuro distinto, no estás fracasando. Estás negociando con una biografía emocional que aprendió a llamarse yo. Por eso, cuando el cambio es verdadero, al inicio suele sentirse como un pequeño desacuerdo con tu antiguo yo. No es amenaza, es novedad. A medida que avances en este viaje, notarás microseñales, un poco más de amplitud al inhalar, un descenso leve del tono de alerta, una claridad más limpia en el foco. Esas pequeñas desviaciones no son detalles, son los primeros ladrillos de una arquitectura nueva. Hay algo que necesito que aceptes desde ahora. Este proceso se construye por capas. No te voy a develar el núcleo sin antes preparar el terreno, del mismo modo que no sembrarías una semilla sobre mármol. Primero calibramos, luego anclamos y al final sellamos. Ese sello final, la pieza indispensable, no es un amuleto ni una palabra mágica. Es un gesto somático preciso, aplicado en un momento específico, que enseña a tu cuerpo a reconocer y consolidar el estado que vas a cultivar aquí. Si te lo entregara ya, tu mente lo archivaría como otra técnica y mañana volverías a tus atajos conocidos. En cambio, si te quedas y atraviesas cada tramo con atención, cuando llegue el instante exacto, comprenderás por qué lo esperaste y por qué su potencia depende de que antes hayas abierto espacio en tu sistema para recibirlo. Imagina por un momento que tu día de mañana no estuviera predeterminado por la primera emoción que sientes al despertar. Imagina que, antes de que los viejos pensamientos te reclamen, recuerdas una sensación nueva que hoy sembraste con intención. No hablo de una fantasía ni de optimismo obligatorio. Hablo de biología aplicada. El cuerpo aprende mejor aquello que se repite con emoción elevada y atención enfocado. En este video vamos a provocar, de manera deliberada, una experiencia de coherencia suficiente para que se grabe una nueva preferencia en tu sistema. No te pido fe ciega. Te pido que observes las correlaciones en ti mismo. Respiración y foco, emoción y claridad, intención y conducta. Verás que el mapa empieza a moverse desde adentro. También quiero ser honesto con las resistencias. En algún momento tu mente dirá, no tengo tiempo, esto no funciona conmigo, ya intenté cosas así. No pelees con esas frases. Reconócelas como firmas del pasado intentando recuperar el timón. En lugar de combatirlas,
Vamos a mostrarles una opción mejor. Un estado interno que resulte más atractivo que la vieja costumbre. Cuando el cuerpo descubre que la nueva señal trae más paz, más energía utilizable y menos fricción, comienza a elegirla. Esa es la clave. Convertir la novedad en preferencia. Y para eso necesitas permanecer hasta el final, porque la herramienta que transforma una experiencia puntual en una preferencia estable aparece cuando ya has calentado el sistema lo suficiente, como para que la aceptes sin sabotaje. A lo largo de este camino, escucharás historias reales de personas que estaban donde tú estás. No para que te compares ni para venderte milagros, sino para que comprendas la lógica. Cuando se regula el estado, cambian las decisiones. Cuando cambian las decisiones, se reorganiza el entorno. Una mujer que convivía con ansiedad aprendió a modular su respiración y a elevar agradecimiento antes de dormir durante 7 noches seguidas. No curó su vida con un pensamiento positivo. Enseñó a su cuerpo a dejar de perseguir el mismo pulso químico de alerta. Un hombre que cargaba dolor físico crónico dejó de preguntarse ¿cuándo me dolerá? Y comenzó, por unos minutos al día, a instalar la memoria anticipada de moverse sin dolor. Al cabo de semanas, su cuerpo empezó a recordar esa libertad con mayor facilidad que el patrón anterior. Te contaré más adelante cómo lo hicieron, pero de momento quédate con el principio. El estado precede a la evidencia. Es probable que sientas tentación de adelantar, de saltar a lo importante. Esa prisa es precisamente la huella del viejo modelo que quiere resultados sin transformación. Aquí invertiremos el orden. Primero transformamos el estado. Luego llegan los resultados. Te lo adelanto sin romper el misterio. Al final te daré una secuencia de aplicación corta, clara y medible, que podrás usar durante 7 días, y un gesto mínimo, tan discreto como poderoso, que actuará como sello y como tecla rápida para convocar el nuevo estado cuando más lo necesites. Pero si llegas ahí sin haber afinado tu atención, ese sello será una instrucción más en una mente saturada. Si, en cambio, llegas con el cuerpo despierto y la emoción disponible, el sello se convertirá en una orden que tu sistema obedecerá incluso en medio del ruido. Que esta idea se asiente. No estás aquí para entender algo. Estás aquí para convertirte en alguien que recuerda algo nuevo antes de que el pasado lo reclame. El cerebro cambia cuando aprende. El cuerpo cambia cuando experimenta. La vida cambia cuando ambos se sincronizan en una misma dirección el tiempo suficiente. Por eso insistiré una y otra vez en que te quedes hasta el final, no por un capricho de retención, sino porque la pieza maestra necesita el contexto que vamos a construir paso a paso. Cuando la recibas, no necesitarás que yo esté a tu lado. Tu cuerpo sabrá qué hacer, y tú sabrás cuándo hacerlo. Ahora, respira conmigo una vez más, como quien prepara el terreno. No busques una sensación grandiosa, busca honestidad. Observa el contacto de tus pies con el suelo, el peso de tu columna, la apertura de tu pecho, apenas 1 milímetro más. Date cuenta de que la atención se comporta como un músculo que responde cuando lo invocas. Si puedes notar ese mínimo cambio, ya has comenzado. En unos segundos vamos a cruzar del anuncio a la práctica, de las palabras a la experiencia. Y ahí es donde la activación empieza a escribir su firma dentro de ti. Quédate, porque lo que viene a continuación te mostrará la lógica del estado interno y por qué, cuando lo dominas, el exterior deja de ser una cárcel y comienza a comportarse como un eco de la identidad que estás dispuesto a habitar. Y mientras sostienes esta presencia, permite que una parte de ti se comprometa con un pequeño pacto: llegar al último minuto. No porque yo lo diga, sino porque sabes que la pieza indispensable aguarda allí, y porque has probado demasiadas veces que interrumpirte a mitad de camino te devuelve a la misma curva de siempre. Hoy, si permaneces, vas a darle a tu sistema una oportunidad real de registrar una preferencia nueva, y eso, aunque parezca pequeño, es el comienzo de todo. En la siguiente parte,
entraremos de lleno en la mecánica del estado y entenderás por qué no es un concepto inspirador, sino una herramienta concreta que, correctamente aplicada, cambia la dirección de tu día y con la repetición adecuada, el curso completo de tu vida. Entras conmigo porque lo que apenas has sentido como un cambio sutil en tu postura, en tu respiración y en la calidad de tu atención, es la puerta de entrada a una verdad que hasta ahora quizá habías tratado como una idea interesante. Y hoy vamos a convertir en un instrumento vivo. Tu estado interno no es un comentario sobre tu vida. Es la fábrica desde la que se produce tu vida. Y si esa fábrica funciona siempre con las mismas materias primas emocionales y los mismos pensamientos repetidos, entonces por más que cambies escenarios, regresas al mismo guión. De modo que aquí no vamos a decorar la superficie, vamos a modificar el motor. Y para hacerlo necesito que entiendas con profundidad, no con prisa, que el estado es una combinación sincronizada de fisiología, foco y emoción que el cuerpo aprende a preferir como una casa conocida, incluso si esa casa no te hace bien, porque lo familiar no siempre es lo sano, es solamente lo familiar, y por eso el primer gesto de libertad no consiste en romper algo afuera, sino en permitir que, por unos minutos sostenidos, tu organismo reciba una señal interna diferente, que le resulte más coherente, más habitable y más útil que la química del pasado. Y una vez que esa preferencia se instala el resto del mundo, comienza a reorganizarse a su alrededor como el espejo que siempre fue. Quiero que veas la estructura de esta fábrica con el mismo cuidado con el que un artesano observa sus herramientas antes de crear una pieza única, porque tú eres la pieza única y también el artesano. Y la herramienta principal es la relación entre tu respiración y tu atención. Una relación sencilla y a la vez poderosa que el sistema nervioso lee como un permiso para salir del modo supervivencia y entrar en modo creación. Lo cual no es una metáfora, es una variación medible en la señal del nervio vago, en el tono músculo-esquelético y en la coherencia entre la actividad del corazón y del cerebro. Y no necesito que recuerdes terminología, sino que te prestes a sentirlo. Porque cuando inhalas lento y exhalas un poco más largo que la inhalación, cuando dejas que tu lengua descanse y tu mandíbula no apriete, y colocas la atención amorosamente en el centro del pecho, se produce una cascada de microajustes que restablecen la posibilidad de elegir. Y elegir aquí significa que ya no reaccionas con el paquete automático de emociones que te encadenaba al pasado. Y puedes, por primera vez en mucho tiempo, decidir quién eres antes de que el día te lo imponga. Muchos creen que para cambiar necesitan entenderlo todo. Otros creen que necesitan sentir un torrente místico inmediato. Y ambos se equivocan por el mismo motivo. Le piden al efecto que anteceda a la causa. Y la causa aquí es humilde y repetible. Es la construcción deliberada de un estado base lo bastante coherente como para sostener una intención clara sin que el cuerpo la sabotee con su vieja memoria. Y por eso hoy vamos a establecer ese estado base con una precisión casi ceremonial. Porque aunque nadie te vea, estás realizando un acto de autoridad interior. Toma aire ahora mismo sin forzar. Permite que el abdomen se expanda y que al exhalar se alargue apenas un segundo más de lo que inhalaste. No busques una revelación. Busca continuidad. Porque el sistema aprende por repetición y emoción elevada, y la emoción elevada que usaremos no será euforia ni exaltación, será algo aún más estable, una gratitud tranquila que no necesita razones externas para existir, una gratitud que reconoce que en este instante tienes la capacidad de dirigir lo que sientes, y que ese simple reconocimiento ya es un privilegio, ya es una ganancia, ya es un futuro abriéndose desde adentro. Déjame contarte la historia de una mujer que llegó a este punto con más dudas que ganas. Su nombre importa menos que su patrón. Y su patrón era el de una alerta silenciosa que le robaba el sueño y la volvía impaciente con quienes más amaba. Había probado agendas, suplementos, promesas y frases. Pero lo que nunca había sostenido era el simple acto de habitar su cuerpo con una respiración coherente durante 5 minutos al despertar y 5 minutos antes de dormir. Los primeros días no sintió nada grandioso,
y en ese no sentir nada, estuvo a punto de abandonar, pero se comprometió a registrar en una libreta 3 señales minúsculas. Si se dormía un poco más rápido, si su enfado tardaba un poco más en aparecer, si podía escuchar un poco mejor antes de contestar, a la semana notó que su enfado ya no llegaba como un rayo, sino como una nube. A las 2 semanas se encontró diciendo no a una obligación que antes aceptaba por inercia. Al mes, su sueño se consolidó sin añadidos. Y cuando llegó el momento de establecer una intención más grande, su cuerpo no la expulsó, la abrazó, porque ya existía un estado base que volvía esa intención plausible. Y lo traigo ahora no para venderte un milagro en 30 días, sino para señalar que el milagro es la persistencia que enseña al cuerpo una preferencia mejor, y que lo que llamas vida empieza a doblarse hacia esa preferencia con la normalidad de aquello que pertenece. El estado no es una nube etérea, es un ecosistema, y como todo ecosistema mejora cuando reduces ruido y añades ritmos. Por eso quiero que mientras me escuchas, vuelvas a visitar tu postura sin rigidez, como quien ajusta un instrumento de cuerda, porque tu columna es el mástil que modula la señal que envías. Tus hombros son las clavijas que afinas para que el pecho se abra sin exceso. Tu mentón retrocede lo justo para que el flujo de aire sea limpio. Y en ese mínimo ajuste el cuerpo entiende que no hay amenaza. Y cuando la amenaza cede, aparece el espacio suficiente para proponer un pensamiento nuevo sin que el cuerpo lo sienta como un intruso. Y aquí está el detalle que muchos pasan por alto. Pensar desde el viejo estado es repetir. Pensar desde el nuevo estado es crear. De modo que antes de visualizar cualquier cosa, quiero que aprendas a habitar la calma operativa que hace viable esa visualización, porque la imagen más hermosa se estrellará en el mismo muro si quien la imagina sigue unido a la química del pasado. En cambio, una imagen sencilla, propuesta desde un estado de coherencia, se convierte en una instrucción que el sistema puede ejecutar. En este punto quizá aparezca tu escepticismo más querido y te diga que tú ya respiraste, ya meditaste, ya lo intentaste, y voy a pedirte que lo trates con respeto, porque es una parte de ti que intenta protegerte de otra decepción. Dale las gracias y muéstrale algo que no ha visto. Continuidad con sentimiento, eso es todo. Continuidad con sentimiento. 2 minutos sostenidos hoy, 3 mañana, 4 pasado mañana. Acompañados de una emoción elevada que no grita sino que susurra gracias sin condición. Esa emoción no discute con el pasado, lo desactiva, y mientras esa continuidad sucede, iremos añadiendo capas con cuidado quirúrgico. Primero la respiración, luego el foco en el centro del pecho, luego la evocación de gratitud sin motivo, y más adelante, cuando el cuerpo ya esté predispuesto, la intención clara que te permite convertir esa coherencia en dirección, y más adelante todavía, cuando hayas sentido que la dirección comienza a expresarse en microdecisiones, te entregaré el sello. Ese gesto somático mínimo que fija el estado y te lo pone en el bolsillo para convocarlo en segundos durante el día. Pero no adelantemos, honremos el orden, porque el orden es lo que hace que la activación no sea un pico efímero, sino una firma nueva. Si el estado es la fábrica, la emoción es el combustible. Y aquí debes distinguir 2 familias que tu cuerpo confunde, la activación del estrés y la activación de la creación. Ambas levantan energía. Ambas te encienden, pero una te fragmenta y la otra te integra. Una te hace veloz pero torpe, la otra te hace estable y lúcido. Una alimenta el viejo yo que reacciona, la otra alimenta el yo que decide. Y la única diferencia práctica en el inicio es donde colocas la atención cuando respiras. Si la colocas en la cabeza y en el pulso acelerado del pecho, abonas la alerta. Si la llevas suavemente al centro del corazón y permites que el aire entre por la nariz como si olieras algo que agradeces, invitas a la coherencia, y en esa invitación todo se reorganiza. Tu lenguaje se vuelve menos defensivo, tu mirada más amplia, tu juicio más lento, y entonces una intención pequeña como escuchar antes de responder deja de ser un consejo moral
y se vuelve una consecuencia natural del estado que habitas. Déjame mostrarte ahora cómo el estado decide por ti, cuando no lo decides tú, con el relato de un hombre que vivía persiguiendo el dolor que temía. Se levantaba buscándolo, lo encontraba, lo describía, lo compartía, lo proyectaba al día siguiente, y sin darse cuenta había convertido su identidad en una antena exclusiva para sintonizar ese patrón. No cambió cuando pensó en positivo. Cambió cuando, durante 10 minutos diarios, distribuyó su atención en el cuerpo sin mención del dolor, recorriendo zonas neutras que había olvidado: el dorso de las manos, la piel alrededor de los ojos, la planta de los pies, como si reasignara presupuesto neuronal a regiones que llevaban meses sin inversión. Y sobre ese mapeo, añadió una exhalación más larga. Y sobre esa exhalación, añadió una emoción de aprecio por el simple hecho de sentir. Y sobre ese aprecio, semanas después, cuando el estado base era otro, añadió la imagen discreta de levantarse de la silla sin anticipo de amenaza. Y cuando llegó a ese punto, lo que él llamaba milagro, ya no era milagro, era consecuencia, porque el cuerpo había aprendido una preferencia mejor, y ya no necesitaba fabricar dolor para confirmar la identidad que defendía. Si te das cuenta, no te estoy pidiendo una fe ciega, te estoy invitando a construir evidencia, a registrar 3 marcadores que puedas verificar sin autoengaño: la calidad de tu respiración en reposo, el tiempo que tardas en recuperar la calma tras un estímulo, y la facilidad con la que sostienes una intención simple cuando algo te interrumpe. Si esos 3 marcadores mejoran, aunque sea un punto en una escala íntima del 1 al 10, significa que el estado base está cambiando. Y cuando el estado base cambia, cambian tus decisiones, y cambia la manera en que el entorno te responde. Y te lo subrayo ahora porque más adelante, cuando te entregue la secuencia de 7 días, entenderás por qué medirte con honestidad es más transformador que perseguir un antes y después fotogénico que no captura la verdad. Hay un momento en todo proceso serio en que la mente pregunta cuánto falta y el cuerpo responde que ya está aquí. Ese momento ocurre cuando, sin que lo planifiques, te descubres haciendo una microdecisión alineada con tu intención sin esfuerzo ni discurso. Eliges agua en lugar de aquello que te inflama. Respiras antes de contestar. Te levantas 10 minutos para mover la energía cuando te atascas. Y no lo haces por deber. Lo haces porque el nuevo estado lo prefiere. Y ahí es donde el cambio deja de ser lucha y se vuelve hábito. Y ese es el terreno sobre el cual más adelante plantaremos el sello definitivo. Ese gesto que sellará la coherencia y que podrás usar en medio de una reunión, de una conversación difícil o justo antes de una decisión, sin que nadie lo note, con la elegancia de quien ya no necesita ruido para dirigir su vida. Ahora respira conmigo una vez más y observa, sin prisa y sin juicio, si dentro de ti hay un grado más de espacio que al iniciar, porque si lo hay, has ganado terreno real, no simbólico, y si no lo sientes todavía, sigue, porque el cuerpo aprende como aprende un niño, con repetición amorosa y sin amenazas. Y en esa repetición iremos colocando las capas que faltan, la emoción elevada sin causa, la intención clara y el registro honesto. Y cuando esa tríada esté viva, entonces sí, tendrás el contexto que pide la pieza indispensable del final, esa que convertirá tu práctica en un ancla portable para el resto de tu día. Quiero que cierres esta parte con una decisión silenciosa que no necesita aplausos. Vas a permanecer hasta recibir por completo el protocolo y el sello, no porque yo lo ordene, sino porque entiendes que el orden es parte de la sabiduría que estás reclamando, y que todo lo que has hecho hasta aquí ha preparado a tu sistema para comprender con el cuerpo lo que la mente sola nunca logró sostener. Y con esa decisión intacta, entramos a la siguiente parte, donde comenzaremos a entrenar de manera guiada la coherencia entre lo que piensas y lo que sientes, para que tu intención deje de chocar con tu biografía emocional y empiece, por fin, a convertirse en el idioma cotidiano con el que te hablas y con el que construyes lo que viene. Entramos ahora en la práctica guiada que une pensamiento,
emoción y cuerpo en una sola dirección. Porque lo que en la parte anterior abriste como posibilidad, hoy vamos a traducirlo en un procedimiento vivo que tu sistema nervioso pueda reconocer sin pedir permiso a tus viejos hábitos. Y quiero que lo hagamos con una honestidad radical, que prescinde de adornos y se ocupa de fabricar coherencia minuto a minuto. Así que trae tu atención de vuelta al centro del pecho, como si acogieras suavemente una brasa tibia que no quema pero ilumina. Permite que tu respiración recupere su cadencia natural sin teatralidad. Inhala contando mentalmente hasta 5 como quien escucha el mar entrar, y exhala contando mentalmente hasta 6 como quien ve retirarse la ola dejando la arena lisa. Nota cómo este simple alargamiento de la exhalación reduce el ruido del sistema de alerta. Siente cómo tu mandíbula deja de buscar pelea, cómo tus hombros dialogan con la gravedad y, por primera vez hoy, cómo el espacio dentro del tórax se expande lo suficiente como para que una intención pueda asentarse sin que el cuerpo la expulse, porque el cuerpo expulsa lo que percibe como invasión y abraza lo que reconoce como hogar. Y el objetivo de esta parte es que tu nueva dirección empiece a sentirse como un hogar respirable. Un estado preferible que luego podrás convocar en medio del tráfico, de una reunión o de una llamada difícil sin que nadie lo note, con la discreción de quien gobierna por dentro lo que el mundo cree que lo gobierna por fuera. Quiero que recuerdes que aquí no estamos persiguiendo euforia, sino estabilidad lúcida, que la emoción elevada que buscamos no es esa exaltación intermitente que te deja agotado, sino una gratitud sobria, una apreciación tranquila, la sensación casi secreta de estar vivo y de poder decidir. De modo que mientras continúas con tu 5-6 suave, vas a evocar algo que no sea grandilocuente ni complicado. Puede ser el recuerdo de una mañana tibia donde el café olía a regreso. Puede ser la primera risa de alguien que amas, o la textura de la luz entrando por una ventana que no sabías que extrañabas. No lo fuerces, déjalo venir sin empujarlo. Sostén la imagen solo lo suficiente para que se convierta en tono emocional. Y cuando la emoción aparezca en su menor expresión, dime sí con tu respiración. Permite que esa apreciación mínima se mezcle con el aire que entra y con el aire que sale. Porque cuando emoción y respiración se encuentran, el cuerpo aprende más rápido. Y si el cuerpo aprende más rápido, tu vieja biografía tiene menos argumentos para imponerse cuando vuelva con sus frases eficaces de siempre: no alcanza, no es para mí, ya fallaste antes. Frases que no se discuten con discursos, sino que se disuelven en una química distinta que no las alimenta. En este punto te voy a pedir algo que parece pequeño y es decisivo. Vas a colocar tu mano derecha, con suavidad, sobre el centro del pecho, no como un símbolo ni como un gesto dramático, sino como un interruptor somático que le comunica al sistema que la atención se queda aquí, que aquí está la obra. Y con esa mano apoyada vas a formular internamente una pregunta que no requiere palabras perfectas, solo dirección. ¿Qué estado necesito habitar hoy para que las decisiones correctas me resulten naturales? No respondas con una lista, escucha con el cuerpo, porque el cuerpo contesta con sensaciones. Tal vez una palabra breve aparezca como si subiera desde el esternón hacia la boca: presencia, calma, foco, amabilidad, firmeza, cualquiera que sea la palabra. No la amontones con adjetivos. Permite que se vuelva densidad en el pecho. Y durante 3 respiraciones completas vas a sentirte a ti habitando ese estado como si fuera la ropa adecuada para el clima, sin fanfarria, sin demostrarle nada a nadie. Solo tú dentro de ti eligiendo cómo quieres existir hoy, porque el resto de los días se parecen demasiado a este, y si este cambia con conciencia suficiente, el patrón se reorganiza. Ahora observa cómo al habitar ese estado por unos minutos aparece una claridad que no tenías al empezar. No es una epifanía cinematográfica, es un espacio mental sin ruido en el que puedes ver, sin sobresalto, cuál es la microacción que hoy encarna ese estado en el mundo de los hechos. Porque la intención que no se vuelve gesto se evapora. Y la práctica aquí es elegir algo tan realizable que el cuerpo no active su defensa por anticipación.
Quizá tu microacción sea dedicar los primeros 5 minutos de tu jornada profunda a la tarea más importante sin abrir notificaciones. Quizá sea beber agua antes del primer café. Quizá sea escuchar hasta el final antes de responder una conversación que suele escalar. Lo que elijas debe caber en tu día real, en tu agenda real, en tu energía real. Y mientras continúas respirando 5-6 con la mano en el pecho, vas a ensayar esa microacción en tu imaginación, como si fuera una escena de 25 segundos. Con el mismo tono sobrio de tu gratitud, sin luces de neón, ve el gesto exacto, siente el cuerpo haciéndolo, observa el pequeño alivio que deja cuando se completa, y guarda esa escena sin soltar el estado. Porque lo que acabas de grabar no es un deseo, es una instrucción lista para ejecutarse cuando llegue el momento. Te anticipo que en los próximos días te encontrarás con tus saboteadores habituales, y por eso ahora, mientras sigues respirando, vamos a nombrarlos sin odio, solo con precisión, el apuro que todo lo quiere ya y no sostiene nada, la pereza que te susurra que mañana será mejor momento, la hipervigilancia que necesita tener el control de cada variable para atreverse a dar un paso. Salúdalos con la mano en el pecho y diles lo siguiente desde el cuerpo: gracias por protegerme hasta aquí. Hoy me hago responsable de elegir un estado distinto, y así como los nombras los desarticulas, porque la sombra crece cuando no se reconoce, y cuando la reconoces en plena coherencia, pierde mandato, y su lugar lo ocupa la brújula que estás creando, la que dirige de adentro hacia afuera con el mínimo esfuerzo necesario. Ese esfuerzo que no desgasta, que no pelea, que no finge. Ese esfuerzo que aparece cuando el estado correcto encuentra la acción correcta en el momento correcto. Quiero darte ahora un puente de experiencia. Piensa en alguien que suele activar tu versión más reactiva. Un colega, un familiar, un conductor anónimo. Piénsalo sin culparlo, como un entrenador que te pone pesos para que desarrolles músculo. Y sigue con tu respiración 5-6 mientras mantienes la mano en el pecho. Trae a esa persona delante de ti como una silueta neutra y sin argumentar, sin revisar capítulos pasados. Observa cómo tu estado recién habitado modifica tu respiración, tu mirada interna, el tono muscular de tu mandíbula. Nota que no estás cediendo poder, lo estás recuperando. Porque poder es elegir el estado en el que existes, independientemente del estímulo. Y desde esa elección pregúntate cuál sería tu siguiente microgesto si esa persona apareciera hoy. Quizás solo sea pausar 3 segundos antes de emitir un juicio. Quizás sea terminar una frase que siempre dejas abierta para quedar bien. Quizás sea decir que no sin levantar la voz. Y ensaya ese gesto en tu mente como quien practica una nota hasta que suena limpia. Porque la práctica mental desde un estado coherente no es fantasía. Es entrenamiento de circuitos que luego te resultará natural cuando la escena ocurra en la vida. Y si no ocurre hoy, mejor todavía, porque habrás reforzado una vía que te espera para cuando haga falta. Sé que quieres saber cuándo entraremos a la capa donde la intención se vuelve dirección sostenida, y la dirección se protege con un sello que impide que se diluya al primer viento. Y te digo que estás más cerca de lo que crees. Que esta parte era imprescindible para que ese sello tenga donde anclarse. Porque sin este tono emocional y sin esta respiración, nadie sostiene un anclaje más que unos minutos. Y tú no estás aquí para sumar otra técnica a una colección inútil, estás aquí para instalar una preferencia biológica nueva, que se exprese como conducta, incluso cuando no tengas ganas. Especialmente cuando no tengas ganas. Y por eso, antes de cerrar esta práctica, quiero que registres 3 señales muy pequeñas que hoy sean tu evidencia. La temperatura del pecho respecto al inicio, la suavidad de la mirada por dentro de tus párpados y la facilidad para nombrar en una palabra el estado que elegiste. Si esas 3 señales existen aunque sea un punto por encima de hace unos minutos, entonces el contexto está creado. Y si aún no las sientes, no te juzgues. Quédate y repite, porque a veces el suelo estaba tan duro que la primera lluvia no basta. Pero las nubes ya saben el camino y regresan. Vamos a sellar esta parte con un ensayo micro que mañana será parte de tu día. Mantén la mano en el pecho
Y al finalizar la próxima exhalación, permite un segundo de silencio total. Un segundo donde no tomas aire de inmediato, y tu cuerpo aprende a encontrar calma en el hueco. Ese hueco es el lugar donde cabe tu siguiente elección. Ese hueco será mañana el intersticio en el que no responderás desde el viejo guión. Será la rendija por la que entre la luz de lo que estás practicando. Sosténlo solo un segundo y luego, inhala suave como quien recibe una noticia buena. Siente que puedes hacer esto en cualquier momento del día sin ritual, sin anunciarlo, sin pedir permiso, y observa cómo saberlo te devuelve poder. El poder de no estar a merced de lo que te ocurre porque has empezado a ocurrirte a ti mismo con intención. Al terminar esta respiración final, suelta la mano del pecho sin prisa y conserva el eco de la brasa tibia en el centro como quien guarda un fósforo encendido dentro de un farol. Recuerda que no buscamos una explosión breve de luz, sino una lámpara que acompañe. Y ahora que tu sistema ha probado una versión mejor de ti mismo, vamos a invitarlo a repetirla lo suficiente para que la prefiera. Y en ese lo suficiente se esconde la joya que te entregaré más adelante. Un protocolo de 7 días que transforma esta práctica en un ciclo autorreforzado. Y un gesto mínimo, casi invisible, que funcionará como sello portátil para llamar al estado en los momentos en que antes caías sin remedio. Pero ese gesto necesita primero que afiances esto un poco más, y por eso, en la siguiente parte, vamos a ampliar la emoción elevada de la gratitud hacia un rango más poderoso que llamas experiencias acordes. Y te mostraré por qué cuando aprendes a sentir antes de ver, el mundo comienza a devolverte señales que antes parecían casualidad. Y ahora reconocerás como la confirmación de que tu nueva biología ha empezado a escribir una historia distinta. Si has podido sostener, aunque sea por instantes, esa brasa tibia en el centro del pecho y la respiración que la alimenta con la cadencia necesaria para que el cuerpo entienda que no hay prisa y que aquí manda la presencia, entonces estás listo para dar el siguiente salto que no es un truco emocional ni una exageración mística. Es el movimiento deliberado desde una gratitud sobria hacia un rango afectivo más amplio que incluye aprecio, ternura, compasión, y cuando la práctica madura, ese amor tranquilo que no necesita objeto para existir, porque nace del simple hecho de estar vivo y disponible. Y te pido que lo abordemos con la misma humildad con la que un músico vuelve a las escalas cada mañana, sabiendo que el concierto se sostiene en la disciplina invisible. Porque de lo que se trata ahora es de entrenar la elevación emocional sin agitación, de lograr que el corazón y el cerebro empiecen a hablar en un idioma común donde la intención deja de ser una orden gritona y se convierte en un susurro que todo el sistema obedece sin conflicto. Y aunque estos conceptos suenen grandes, el camino es pequeño, concreto y respirable. Comienza con una evocación honesta de algo que puedas agradecer sin esfuerzo. La luz en un rostro, la temperatura justa de una taza, el recuerdo limpio de un momento en que supiste que estabas a salvo. Déjalo venir como se deja venir una marea lenta. Y cuando la sientas, no la analices. Mézclala con el aire que entra y con el aire que sale, hasta que el tórax gane 1 milímetro de espacio. Y ese milímetro se vuelva la prueba de que la puerta abrió. Quiero que te permitas observar, sin juicio y con curiosidad de investigador de tu propia biología, cómo cambia tu percepción cuando la emoción se eleva con serenidad. Porque en ese cambio aparecen señales que la mente suele pasar por alto. El ruido de fondo disminuye. La frase reactiva tarda más en llegar. El cuerpo ya no exige la misma cuota de control. Y en esa tregua microscópica cabe por fin la dirección que estás reclamando. Y si te parece poco, recuerda que casi todo lo que arruina un día comienza en espacios igual de pequeños. El gesto mal dirigido, la contestación innecesaria, la decisión tomada por cansancio. De modo que lo que estamos fabricando aquí no es una nube motivacional, es un terreno firme donde la primera decisión del día no nace del pasado, sino del estado que acabas de crear. Y para que lo sientas de forma indiscutible, vamos a realizar un recorrido guiado, que no busca epifanías fluorescentes, sino una continuidad suave que tu sistema quiera repetir.
así que vuelve a la respiración 5-6. Deja caer la lengua en el piso de la boca. Permite que los músculos alrededor de los ojos se ablanden y trae a tu memoria un instante de bondad. No espectacular, no cinematográfico. Apenas una escena corta donde te sentiste visto o tuviste fuerzas para ver a alguien con benevolencia. Mantén la escena sin manipularla. Deja que lo que se mueva sea el tono emocional más que las imágenes. Y cuando notes esa temperatura cordial creciendo en el pecho, pronuncia internamente un gracias que no pide nada y no explica nada. Solo confirma que estás ahí. Quizá te preguntes por qué insistimos en este tejido fino de emoción elevada, si tu objetivo es tomar mejores decisiones, cambiar hábitos, dar pasos concretos en el mundo. Y la respuesta es directa aunque no siempre popular. Nadie sostiene una conducta por encima del estado que habita de manera crónica. Puedes forzarte unos días, puedes empujar con fuerza de voluntad como quien sube un mueble por una escalera estrecha. Pero si el estado base no cambia, tarde o temprano el cuerpo te devolverá al pasillo de siempre. Por eso aquí hacemos el movimiento inverso. Primero, elevamos el estado hasta que sea lo bastante coherente, como para que la conducta correcta se vuelva el camino de menor resistencia. Y cuando eso ocurre, la diferencia es brutal. Dejas de negociar contigo cada microacción. Dejas de buscar motivación a cada rato. Dejas de considerar heroico lo que en realidad es apenas natural en tu nueva química. Y para convencer a tu mente práctica de que esto no es poesía, te propongo un experimento durante estos minutos. Elige una tarea simple que sueles postergar. Responder ese correo que pesa como plomo. Ordenar ese pequeño espacio que te roba claridad. Preparar el material de la reunión de mañana. Trae esa tarea a la pantalla interna y, sin levantarte todavía, siente cómo se percibe desde la emoción elevada que estás sosteniendo. Observa si la distancia se acortó, si la densidad bajó, si el rechazo perdió volumen, porque cuando el estado correcto se asienta, la misma tarea cambia de textura. Y si cambia de textura, no necesitas convencerte con discursos. Te levantas y la haces como parte del clima que habitas. Permíteme ilustrarlo con una historia real que condensó este proceso de manera impecable. Un hombre acostumbrado a vivir en alerta, devoto del control y enemigo secreto de cualquier cosa que lo expusiera a no saber. Llegó con una lista interminable de excusas inteligentes para no cambiar, y ninguna era mentira. Eran hechos, agenda saturada, responsabilidades, dolores viejos. Y sin embargo, aceptó hacer algo tan poco espectacular que casi le ofendía. 3 minutos de respiración 5-6. Mano en el centro del pecho. Evocación de aprecio sin objeto. Mañana y noche. 3 minutos. Ni uno más, ni uno menos. Y un registro breve de su foco al iniciar y al terminar. A la semana informó con fastidio que se sentía igual. A los 10 días admitió que contestaba menos rápido y que su tono hería menos. A los 15 se sorprendió encontrándose a mitad de la mañana, con una claridad que solía llegarle a las 5. A los 21 días comenzó a practicar un microgesto antes de conversaciones tensas, ese hueco de un segundo tras la exhalación. Y allí encajó su elección de estado como quien calza una pieza en un reloj. A los 30 notó algo que no buscaba y por eso le pegó fuerte. Su cuerpo ya no despertaba con el mismo acorde trémulo. Y cuando el cuerpo despertó distinto, toda su narrativa se quedó sin combustible. No cambió porque leyera una frase. Cambió porque la emoción elevada sostenida le ofreció a su biología un hogar mejor. Y la biología eligió ese hogar, como los ríos eligen el cauce menos accidentado. Mientras mantienes este tono, te propongo un ejercicio que expande la emoción elevada hacia una qualia aún más integradora. Piensa en alguien con quien hoy mismo puedes practicar amabilidad sin sacrificio. Puede ser el barista que te prepara el café, la persona que comparte contigo una mesa de trabajo, un vecino que saluda sin esperar respuesta. Imagina ese encuentro y deja que tu cuerpo se adelante a la escena regalando una mirada menos utilitaria, una escucha 5 milímetros más profunda, un gesto mínimo que no te cuesta y sin embargo cambia el intercambio.
y observa lo que sucede dentro, porque el cerebro social que vive en ti responde a esa posibilidad antes de que ocurra y libera mensajeros químicos que refuerzan el estado que estás habitando. Y en ese refuerzo el viejo yo pierde legitimidad. Y mientras eso sucede, guardas la escena como una promesa amable y sigues respirando. Y te das cuenta de que no estás pidiendo permiso al mundo para existir en un rango más amplio. Estás existiendo ahí, y el mundo se reacomoda alrededor de esa decisión. Podría parecer que nos alejamos del objetivo y, sin embargo, nos acercamos a su núcleo, porque la emoción elevada estable es el amortiguador que te permitirá cruzar en breve hacia la capa de la intención clara sin que tu sistema lo interprete como amenaza. Y aquí quiero que registres cuidadosamente algo que suele pasar desapercibido. Cuando la emoción se eleva sin ansiedad, la mente no necesita controlar la secuencia. Aparece una confianza tranquila que no delega su poder en señales externas, y ese estado de confianza es el suelo perfecto para sembrar la dirección que deseas. Y lo haremos. Pero antes necesito que te familiarices con un recurso que usarás a lo largo del día, como si fuera una contraseña. El retorno breve a la brasa del pecho, 2 respiraciones 5-6, evocación de aprecio de 10 segundos, hueco de 1 segundo al final de la exhalación, y retorno a la acción. Esa microsecuencia ejecutada varias veces transforma una jornada saturada en una jornada con ritmos. Y los ritmos son la manera que tiene el cuerpo de entender que hay orden, y donde hay orden, la intención prospera. Sé que tienes prisa por conocer el protocolo completo que compacta esto en 7 días de progresión creciente y el gesto mínimo que actuará como sello para fijar tu estado incluso en mitad del ruido. Y me alegra esa prisa porque habla del deseo de moverte, pero es justo aquí donde muchos abandonan. Cuando lo esencial se confunde con lo obvio y la mente subestima el poder de repetir lo pequeño hasta que se convierta en preferencia. Por eso, antes de entregarte esa arquitectura, vamos a aumentar un grado el voltaje de esta emoción elevada para que quede grabada con más tinta, y lo haremos sin grandilocuencia, simplemente expandiendo el círculo de tu gratitud. Toma ahora la imagen de algo que te sostiene y a lo que rara vez le das un gracias consciente. Quizá tu cuerpo que te trae hasta aquí, a pesar de cada noche mal dormida. Quizá el trabajo que te exige, pero te ha permitido aprender habilidades que hoy son herramientas. Quizá una dificultad que te golpeó y te obligó a poner límites donde nunca te atreviste. Tráelo a esta respiración y pronuncia internamente ese gracias sin adornos. Siente cómo al hacerlo el pecho crece otro milímetro, cómo la garganta se despeja y cómo el diafragma encuentra un ritmo sin esfuerzo. Quédate ahí unas respiraciones más. Deja que ese estado te habite, porque a partir de ahora será tu base de operaciones para todo lo que viene. Permíteme darte un mapa somero de la sensación que buscamos. No una receta cerrada, apenas un norte. El tórax se percibe amplio pero no hinchado. La cabeza más silenciosa sin perder nitidez. El rostro suelto sin volverse blando. La mirada útil. El abdomen con un tono disponible que no aprieta ni se abandona. Y en ese conjunto una percepción de tiempo más generosa, como si tuvieras 2 o 3 segundos extra entre estímulo y respuesta. Ese pequeño margen es oro, porque allí cabe la intención, allí cabe la elección, allí cabe la vida que estás a punto de dirigir en otra dirección. Y si todavía no sientes ese margen, no te declares incapaz, repite. Porque la repetición no es un castigo, es la educación necesaria de un sistema que pasó demasiados años sirviendo a otra agenda y necesita aprender que ahora el mando cambió. Y tú eres el cambio. Quiero cerrar esta parte dejándote con una escena ensayada que funcionará como puente hacia lo que viene. Imagina que mañana despiertas y antes de tocar el teléfono ejecutas 3 ciclos de 5-6. Mano al centro del pecho. Evocación breve de aprecio. Hueco de 1 segundo al exhalar. Nómbrate en una palabra el estado que eliges. Presencia, foco, amabilidad, firmeza, cualquiera que necesites. Siente cómo ese nombramiento coloca una columna invisible en tu día.
y desde ahí recuerda la microacción que ensayaste hoy. Verla y sentirla otra vez durante 25 segundos. Guardarla como quien mete una carta en el bolsillo y se la lleva a la calle. Y entonces sí, comienzas, sin trompetas, sin heroísmo, con una normalidad poderosa que el cuerpo entiende. Y cuando el primer tropiezo te visite, porque te visitará, vuelves a la brasa, 2 respiraciones, agradecimiento breve, hueco, y sigues. No porque seas invencible, sino porque has aprendido a recuperar el timón varias veces, en un mismo día, que es como verdaderamente se cambia un destino. Y ahora, con esta emoción elevada establecida y con tu sistema nervioso comprobando que puede permanecer aquí sin necesidad de voluntad agónica, vamos a abrir la puerta de la dirección, porque no basta con sentirse bien. Hay que convertir ese bienestar en vector, y ese vector nace de una intención clara que no pelea con el mundo, lo reordena, y ese será nuestro trabajo inmediato. En la siguiente parte vamos a formular de manera precisa la intención que hoy te conviene. Aprenderás a darle forma sin caer en la trampa del cómo y a insertarla dentro del estado que acabas de cultivar para que el cuerpo la acepte como suya y la ejecute cuando llegue la escena. Y más adelante, cuando esa dirección esté viva, te entregaré la pieza que muchos buscan sin preparación y por eso no les sirve. El sello que fija la coherencia y te pone en el bolsillo una tecla rápida para convocarla en 3 segundos. En cualquier lugar, en cualquier conversación, incluso cuando todo grite que regreses a lo conocido. Porque ahí es donde se decide si el cambio fue un buen momento o una activación verdadera que se queda. Llegamos al punto donde la emoción elevada, que ya puedes sostener sin agotarte, se convierte en vector, y donde la calma operativa deja de ser un remanso pasajero para transformarse en la pista desde la que vas a despegar con dirección. Porque sentirse bien sin dirección es un lujo efímero, y en cambio un estado coherente que sabe a dónde va es una máquina silenciosa de decisiones correctas. Así que trae de vuelta tu atención al centro del pecho, como quien vuelve a casa tras un día largo, y descansa la mano apenas un instante para recordarle al cuerpo que aquí manda la presencia. Recupera la cadencia 5-6, que tu sistema ya reconoce como idioma de seguridad. Y desde ese suelo de confianza deja que aparezca, no como consigna ansiosa, sino como palabra densa y simple, la intención que te conviene hoy. No la lista entera de tus aspiraciones, ni el catálogo de deberes que te tiran de los hombros. Una sola dirección clara, concreta, formulada en primera persona y en tiempo presente como si ya te estuvieras moviendo. Escuchar antes de responder. Terminar el bloque de trabajo profundo sin abrir notificaciones. Mover el cuerpo 20 minutos para redistribuir energía. Sostener límites sin elevar la voz. Elegir alimento que te favorece aunque la emoción pida otra cosa. No lo digas aún. Siéntelo como textura adentro del pecho y deja que esa palabra o frase breve vaya tomando peso y temperatura hasta que el tórax gane 1 milímetro más de espacio. Porque la intención sin cuerpo es un cartel en el desierto y la intención encarnada es un camino que se abre bajo tus pies. Ahora vas a ensayar la fórmula que vuelve utilizable ese vector y que quizá ya intuías pero no habías sostenido lo suficiente como para que produzca consecuencias, estado, emoción, intención. En ese orden y sin invertir nada. Primero el estado que ya entrenaste con la respiración y la brasa tibia del corazón. Después la emoción elevada que suaviza los bordes y vuelve a tu sistema amigo del cambio. Y solo entonces la intención como una instrucción breve que se imprime en una mente despejada y en un cuerpo disponible. Porque si intentas dictarle a tu biografía una orden desde la misma química de siempre, la biografía gana con facilidad y te cuenta una historia persuasiva de por qué hoy no era, de por qué mañana sí, de por qué tú no. Y esa narración suena razonable porque la escribió tu pasado. En cambio, cuando pronuncias tu dirección dentro de un estado distinto, la mente no necesita negociar. Obedece. Y por eso vamos a practicarlo aquí mismo con una escena corta y realista que puedas vivir hoy mismo. Mantén la respiración 5-6.
Conserva el tono de gratitud sobria y trae a tu pantalla interna el comienzo de tu próxima situación desafiante. La mesa con tareas pendientes, el chat que suele incendiarte, la llamada que te aprieta el estómago. No dramatices, no borres. Mírala con la luz que ya encendiste. Y ahora deja que tu intención entre como una nota grave que ordena la orquesta. Nómbrala una sola vez por dentro con la calma de quien ya decidió y obsérvate ejecutando el primer microgesto que la hace verdad. Abrir el documento y trazar una línea de avance real antes de que el mundo te invada. Escuchar 3 respiraciones del otro antes de colocar tu punto. Levantar el vaso de agua en lugar de aquello que te inflama. Caminar hasta la ventana y mover los hombros 2 minutos antes de volver al asiento. Verás que la escena pierde densidad. Que la distancia entre tú y la acción correcta se acorta. Que la intención deja de ser una frase bonita y se vuelve una dirección inevitable. Y esa inevitabilidad no es magia, es la consecuencia de haber puesto la instrucción en el orden correcto. Aquí conviene limpiar la confusión que más sabotea a las personas que llegan hasta este tramo y luego retroceden con argumentos impecables. La tiranía del cómo, ese impulso de la mente que necesita conocer todas las variables y garantías antes de moverse y que, al no obtenerlas, aplaza la vida con la sensación moral de estar siendo responsable. Por eso te pido que hagas con el cómo lo mismo que haces cuando conduces de noche y solo ves los próximos metros de carretera. Avanzas con calma y precisión, sabiendo que la siguiente curva se revela cuando estás listo para verla. Y en este trabajo la claridad del qué y del quién precede al catálogo del cómo. ¿Quién te estás declarando ser hoy? ¿Qué estado vas a habitar? ¿Qué microgesto objetiva esa declaración? Respóndete con el cuerpo y no con un tratado. Porque el cuerpo entiende el presente y ejecuta instrucciones cortas. El resto de los medios llega cuando tu dirección ya está en marcha. Y si necesitas evidencia te presto la de otros hasta que acumules la tuya. Una diseñadora que vivía ahogada en tareas comenzó por una sola intención durante 7 mañanas seguidas. 1 hora de foco profundo sin email ni mensajería antes de que el mundo la reclamara. No lo anunció, no pidió permiso, no buscó la herramienta perfecta. Puso el teléfono en modo avión. Respiró 5-6, mano al pecho. Palabra ancla. Abrió su archivo clave. Al tercer día la urgencia empezó a golpear a otra puerta. Al quinto, la ansiedad originada en su viejo hábito de complacer se disolvió ante la evidencia de que su cerebro rendía más y su día se organizaba mejor. Al séptimo, la cadena de favores malentendidos que la tenía atada perdió glamour. No cambió por una agenda elegante. Cambió por una intención clara sostenida en el estado correcto hasta que su biología la prefirió. Si lo miras con lupa verás que la intención clara no suprime el mundo, sino que lo reordena. Esa conversación que temías ocurre con un tono que no conocías en ti. Esa alimentación que te desorganizaba se vuelve un territorio donde eliges. Antes de tener hambre, ese ejercicio que nunca encontrabas tiempo, aparece en huecos invisibles que de pronto se abren, porque dejaste de desgastarte con microdecisiones inútiles. Y no se trata de anular tu humanidad ni de convertirte en una máquina de eficiencia sin alma. Se trata de retirar del camino la fricción que produce vivir a la defensiva de tu pasado. Y para eso, vas a entrenar otra herramienta íntima que funciona como un carril de aceleración, la enunciación somática, que no es repetir mantras como si la insistencia pudiera engañar al cuerpo. Es permitir que tu intención se pronuncie en un lugar del cuerpo donde suene verdadera. Y ese lugar, para la mayoría, es el centro del pecho porque allí la respiración y la emoción se encuentran. Así que con tu mano otra vez tocando ese punto, siente el peso de tu palabra y di por dentro en el idioma más sencillo que tengas. Hoy escucho antes de responder. Hoy sostengo mi foco 1 hora. Hoy muevo mi cuerpo 20 minutos. Hoy cierro el día con 3 respiraciones. Y agradezco, sin adornos y sin épica, dejando que la frase abra apenas 1 grado la caja torácica para que el cuerpo la reciba como propia. Y si no sientes ese milímetro extra, no fuerces. Repite desde la calma.
porque el cuerpo aprende la verdad y rechaza el teatro. A esta altura puede aparecer la voz antigua que te recuerda los pasados y la estadística de tus abandonos. Y no voy a pedirte que la silencies como si pudieras exorcizarla por decreto. Voy a invitarte a que la incorpores como señal. Cada vez que esa voz aparezca será el aviso de que estás a punto de tocar un borde que antes evitabas. Y en ese borde vas a realizar el gesto más simple y transformador de toda esta parte. Exhalas. Haces un hueco de 1 segundo. Tocas el centro del pecho. Recuerdas la palabra de tu estado y pronuncias una vez tu intención. Esa secuencia cabe en 3 segundos. Nadie tiene por qué verla y sin embargo reescribe el siguiente minuto. Y ese minuto reescribe la siguiente decisión y la cadena de decisiones reescribe el día. Y el día reescribe la tendencia y la tendencia reescribe tu biografía. Y si te suena desproporcionado es porque solemos subestimar el poder de un gesto correcto, repetido en el clima correcto. Así que antes de que busques complicarte, quédate con esta dignidad sobria de quien hace lo que dijo que haría, y lo sella por dentro sin necesidad de aplausos. Quiero darte ahora una escena de laboratorio que mañana podrás replicar sin fricción. Imagina que llegas a la mesa donde siempre te dispersas. La pantalla te llama con sus ventanas, la mensajería con su dopamina fácil, las pestañas con sus promesas de productividad. Y antes de tocar nada, ejecutas la secuencia íntima. 5-6, brasa tibia, palabra de estado, enunciación somática de la intención. Abres solo el documento que define tu avance y colocas una línea de acción concreta en los primeros 45 segundos. No para escribir una epopeya, sino para declarar movimiento. Y mientras lo haces, te comprometes con un bloque breve que sabes que puedes ganar. 25 minutos de foco sin distracciones, nada heroico ni instagramable, pura artesanía invisible. Al terminar el bloque repites el gesto del hueco y revisas si la intención sigue viva o requiere un ajuste mínimo. Respiras, agradeces, sigues. Y cuando la primera interrupción aparezca, porque aparecerá, ejecutas de nuevo la secuencia y eliges desde ahí. No porque seas de acero, sino porque has aprendido a recordarte a tiempo. Y recordar a tiempo, en esta práctica, es la diferencia entre volver a caer y consolidar el cambio. Hay un aspecto que deseo que guardes como un axioma íntimo para cuando el mundo te enseñe los dientes y tu antiguo yo pida volver a su guarida. La intención clara no grita, no amenaza, no necesita castigos para funcionar. La intención clara se sostiene porque es el camino más amable y más eficiente dentro de un estado que ya no boicotea. Y si en algún momento notas que te estás forzando con dureza, que te estás empujando desde la culpa o la vergüenza, vuelve a la base, restablece la respiración, eleva la emoción un grado con gratitud sobria, reenciende la brasa y enuncia de nuevo en el pecho. Porque empujar desde la vieja química te dará un día de aparente triunfo y una semana de recaídas. En cambio, avanzar desde la coherencia te dará una semana de progreso discreto y un mes de tendencia nueva. Y de tendencias nuevas se construyen las vidas enteras. Y cuando mires atrás, te parecerá obvio que el punto de inflexión fue una palabra sostenida por dentro en el lugar correcto, no un estallido inspiracional que el cuerpo no pudo sostener. Si te preguntas cuándo entra la pieza que te prometí desde el principio, ese sello definitivo que convierte la práctica en un ancla portátil para activar tu estado en 3 segundos, incluso en medio del ruido, te digo que ya te acercas y que no lo adelanto por capricho, lo reservo porque su potencia depende de que hayas probado en tu propia piel la secuencia completa y hayas creado en tu sistema una mínima preferencia por este modo de existir. Porque de lo contrario el sello sería un gesto bonito pegado con cinta sobre un hábito que no ha cambiado. Y aquí no viniste a coleccionar gestos, viniste a cambiar hábitos desde la raíz. Por eso, antes de abrirte la caja donde guardo ese anclaje, vamos a consolidar un eslabón más de esta cadena. El registro honesto que te impide engañarte y te muestra en una escala breve y privada cómo el estado, la emoción y la intención se comportan en ti a lo largo del día. Y a ese registro vamos a entrar en la próxima parte, con la misma sobriedad con la que hemos trabajado hasta ahora.
porque cuando mides sin drama y con autenticidad, tu mente no puede venderte derrotas falsas ni victorias de cartón. Y entonces, el proceso se vuelve incontrovertible y el cambio deja de ser una esperanza para convertirse en un hecho que acumula evidencias. Antes de cruzar ese umbral, quiero que cierres esta parte haciéndote una promesa que no depende de motivación, una promesa que cabe en una respiración. Mañana, al despertar, vas a ejecutar la secuencia completa antes de exponerte al mundo. 5-6 durante 2 minutos. Brasa tibia, gratitud sobria, palabra ancla del estado, enunciación somática de tu intención, escena de 25 segundos del primer microgesto y hueco de 1 segundo tras la exhalación. Y la vas a repetir al menos una vez más durante el día. Cuando sientas que el viejo guión intenta recuperarte, sin negociación, sin anunciarlo, sin convertirlo en ritual solemne, solo porque ya sabes que puedes. Y con esa decisión silenciosa como columna, avanzamos, porque en la siguiente parte voy a darte el modo de medir con sencillez y precisión este avance para que una semana desde hoy puedas mirar tu registro y ver con hechos cómo tu cuerpo eligió una preferencia nueva y cómo esa preferencia comenzó a reorganizar tu mundo por la fuerza tranquila de lo inevitable. Ahora que la dirección dejó de ser un deseo vaporoso y empezó a sentirse como una palabra con peso dentro del pecho, es momento de convertir el avance en algo que tus ojos puedan reconocer sin discusiones. Porque la mente que un día te protege y al siguiente te sabotea, respeta una sola autoridad por encima de sus argumentos: la evidencia, y esa evidencia no necesita gráficos complicados ni aplicaciones deslumbrantes. Necesita honestidad, constancia y un método sencillo que capture lo esencial sin robarte la vida. Por eso te propongo que inaugures aquí un registro íntimo que no pretende exhibirse a nadie. Un cuaderno mínimo o la primera página en blanco de tu teléfono donde cada día, apenas despiertes y antes de dormir, respondas con una cifra y una frase, una escala del 1 al 10 para 3 preguntas que valen más que 1000 justificaciones. ¿Cómo está mi respiración en reposo? ¿Cómo de rápido recupero la calma después de un estímulo? ¿Cómo de fácil sostengo mi intención cuando aparece una interrupción? Y una sola línea que responda qué cuidé bien y qué voy a cuidar mejor mañana. No se trata de demostrar, se trata de descubrir. Y para descubrir tienes que mirar sin teatro los pequeños movimientos que ayer te pasaban inadvertidos. La exhalación que duró 1 segundo más y bajó la voz del sistema de alerta. El parpadeo de ansiedad que no se convirtió en una avalancha. El correíto que abriste 20 minutos más tarde porque honraste tu bloque de foco. Pequeñas victorias que la vieja biografía desprecia porque no puede colgarse una medalla, pero que un cuerpo que se educa celebra como se celebra una semilla que rompe la tierra. Este registro cumple una función que va más allá de marcar casillas. Educa a tu atención para reconocer patrones útiles y desenmascara los bucles que te atrapaban. Porque cuando a la noche relees tu mañana y adviertes que cada día que respiraste 5-6 antes de tocar el teléfono, tu escala de calma mejoró 2 puntos. La mente deja de discutir y empieza a colaborar. Cuando al tercer día consecutivo que nombras tu estado y enuncias tu intención, tu columna de interrupciones gestionadas pasa de 2 a 5. El escepticismo pierde glamour. Y cuando ves que los días donde comes desde el impulso bajan el puntaje de foco en la tarde, dejas de hablar de mala suerte y empiezas a hacerte cargo del combustible con el que pretendes pensar. Y así, sin necesidad de grandes discursos, el registro se convierte en un espejo que no miente y en un entrenador que te corrige con datos que tú mismo escribiste. Y como es tuyo y de nadie más, no necesitas adornarlo. Puedes anotar que hubo días flojos, que te ganó la vieja inercia, que reventaste la secuencia a mitad de la mañana y te fuiste por la pendiente conocida. Pero incluso entonces, al cerrar el día, vuelves al cuaderno y pones el número que corresponde y la frase más compasiva y exigente que tengas. Mañana vuelvo a empezar por 2 minutos. Mañana enuncio de nuevo antes de abrir nada. Mañana saludo mi saboteador y hago el hueco. Y esa frase,
repetida con dignidad, se convierte en promesa cumplida la primera vez que despiertas y recuerdas que puedes. Para que veas la potencia de esta práctica desnuda, quiero contarte cómo un músico que vivía entre giras, hotel y ruido, con horarios partidos y un cuerpo que confundía adrenalina con presencia, usó este registro para salir del carril que lo llevaba siempre al mismo bajón después de cada concierto. No tenía tiempo, decía, no tenía rutina, decía, no tenía silencio, repetía. Y quizá tenía razón, pero tenía algo más valioso que todo eso. Tenía un minuto. Y en ese minuto, construyó un albergue donde su sistema aprendió a descansar aunque alrededor vibraran los cables. 2 respiraciones 5-6 con la palma en el pecho antes de subir al escenario. Y 2 antes de bajar. Una palabra ancla que lo recordaba humano en medio del brillo, amabilidad y una línea en su cuaderno. Hoy recuperé la calma más rápido después del tercer tema. Hoy me vi cometiendo el mismo exceso de juicio y pude aflojar en el cuarto. Hoy me bebí el vaso de agua antes del brindis que me complica. Y en la escala simple, su respiración pasó de un 4 a un 6 en una semana. Su recuperación del estímulo de un 3 a un 7 en 15 días. El sostenimiento de la intención en interrupción de un 2 a un 5 en 3 semanas. Nada espectacular si lo miras como un post, todo transformador. Si lo miras como un cuerpo que por fin entendió la diferencia entre estar encendido y estar coherente. Y cuando su vida bajó de volumen, no necesitó empezar desde cero. Tenía una preferencia nueva instalada que eligió el camino menos accidentado una y otra vez, hasta que el viejo hábito perdió peso. Si alguna vez te sentiste rehén de las cifras, temiendo que medir te robe la espontaneidad, déjame abrazar ese miedo sin discutirlo y mostrarte la otra cara. No mides para castigarte, mides para liberarte de la entelequia de cómo te sientes. Cuando ese sentir es un eco del pasado, mides para saber cuándo repetir, cuándo aflojar, cuándo subir un grado. Mides con ternura porque la ternura te hace valiente. Y la valentía aquí no consiste en subir a la montaña de un día para caer 3. Consiste en mantenerse cuando nadie aplaude. Consiste en construir un suelo donde cada decisión pesa menos porque la tomas sobre la base de un sistema nervioso que ya sabe respirar, que ya sabe agradecer sin motivo, que ya sabe pronunciar una intención sin convertirla en amenaza. Y esa construcción deja huella en tu cuaderno, en tu cuerpo y en tu día. Y te prepara para recibir la pieza que vengo reservando desde el inicio. Esa que fija con precisión lo que hoy registras con números y palabras sueltas. Pero antes de abrir esa caja, hace falta blindar un costado que suele deshilacharse cuando la agenda se llena, y el cansancio pide soluciones rápidas. El de las microcaídas que te contabas como fracasos, y que desde ahora vas a contar como regresos a tiempo. Porque aquí está uno de los giros más fecundos de este trabajo. No te juzgarás por caerte, te medirás por regresar. Y esa métrica cambia completamente tu relación con el hábito. Quien cree que el valor está en no fallar, vive con miedo a existirse. Quien aprende que el valor está en recordar pronto, vive con la confianza de quien sabe volver. Y el registro te da el dato crudo que necesitas. Hoy regresé 3 veces. Hoy regresé 1. Hoy no regresé. Y si escribes hoy no regresé, no te condenas. Te das la oportunidad de practicar el regreso mañana. Apenas despiertes con 2 respiraciones, brasa tibia, palabra ancla, intención breve, escena de 25 segundos y hueco al exhalar. Y lo vuelves a anotar de noche, no para salvar la dignidad con una cifra maquillada, sino para sostener la dignidad en su lugar correcto. Es el lugar donde una persona se respeta lo suficiente como para tratarse con firmeza y cariño al mismo tiempo, que es la mezcla más productiva que conozco. Quiero que te imagines leyendo tu propio cuaderno dentro de 7 días y encontrando no frases grandilocuentes, sino una trama de pequeñas evidencias encadenadas. El 2 que se convirtió en 4, el 4 en 6. El silencio entre estímulo y respuesta pasando de medio segundo a 2. La intención enunciada cada mañana antes de exponerte a la vida. El gesto mínimo ejecutado cuando antes te arrastraba la ola. Y sobre todo,
El tono de tus palabras acercándose a una voz que confía en sí misma sin soberbia. Una voz que dice, hoy pude, hoy me perdí y volví, hoy me olvidé y mañana lo primero. Ese tono no se compra, se gana, y cuando se gana, reduce un 90% la energía desperdiciada en contenerte. Y esa energía liberada es exactamente lo que necesitas para abordar la capa que viene, la de la progresión, porque medir sin progresar frustra y progresar sin medir confunde. Por eso el siguiente escalón es una arquitectura de 7 días que te coloca metas tan pequeñas que el cuerpo no se defiende y tan inteligentes que la mente no boicotea. Y al final de ese tramo, cuando el ecosistema esté respirando solo, te entregaré el sello que convertirá la coherencia en un atajo disponible en cualquier contexto. Pero ese sello requiere que tú y yo hayamos construido juntos el hábito de mirar y sostener, o se te volverá un adorno en una repisa. Permíteme darte un caso más, porque los relatos son mapas cuando están hechos con verdad. Una maestra que llegaba a casa agotada y con la paciencia hecha hilachas, decidió que su registro sería su secreto. No lo contó para no sumar la presión de hacerlo bonito. Compró un cuaderno pequeño que cupiera en el bolsillo del abrigo y escribió la primera noche números que le dolieron por su honestidad. Respiración en reposo 3. Recuperación tras estímulo 2. Sostener la intención 1. Y en la frase puso: me lloré en el auto 10 minutos y no quise entrar así a casa. Al día siguiente hizo 2 respiraciones antes de tocar el picaporte, mano al pecho, palabra ancla amabilidad, escena de 25 segundos con su hijo, hueco, y anotó en la noche: duro, pero hoy subí a 2. En la semana, su escala mostró un pequeño ascenso estable. El 1 se convirtió en 4, y el 4 en 5. Y cuando le pregunté qué cambió, dijo que había dejado de sentirse un monstruo que debía esconderse, y había empezado a verse como una humana que aprendía a volver más rápido. Y ese cambio en la narrativa interna alteró toda su disponibilidad. Entró más veces a su casa siendo quien quería ser. Instaló un silencio de 3 respiraciones en la sala antes de hablar de notas, y sin darse cuenta, su hijo empezó a imitarla. Un niño no necesita instrucciones para respirar mejor cuando su madre respira mejor. Necesita el clima, y el clima lo construyó ella con 2 respiraciones y un cuaderno. Si te encuentras pensando que todo esto toma tiempo, te concedo la objeción y te devuelvo una pregunta que retumba. ¿Cuánto tiempo te tomó sostener una vida que no era exactamente la que querías? Porque si te llevó años consolidar un estado que te estrecha, es razonable darle semanas a la construcción de uno que te expanda. Y la diferencia es que ahora cada minuto invierte a favor. Cada respiración bien hecha deja un rastro útil. Cada línea en tu registro suma una piedra al puente que estás cruzando. Y como en todo puente la mitad se siente más difícil, te voy a pedir que cuando llegues al 3er o 4.er día de esta práctica, justo cuando la novedad se apaga y el viejo yo intenta recuperar el mando con su letanía de «esto no te hace falta», vuelvas a leer en voz baja las primeras líneas de tu cuaderno. Recuerdes las sensaciones de tu pecho al ganar 1 milímetro. Repitas la escena de 25 segundos que inauguró el movimiento. Y por una vez, te concedas el lujo de no pensar demasiado, de hacer lo que ya sabes que te hace bien, aunque la cabeza no esté convencida, porque en esta etapa la cabeza llega tarde. El cuerpo va primero y arrastra con cariño. A partir de hoy, cada cierre de jornada será un laboratorio, no un juicio. Si tu escala bajó en algún ítem, no dramatices, pregúntate qué variable cambió: sueño, alimento, ruido, personas, interrupciones. Y usa esa información para ajustar el siguiente día con delicadeza, no con castigo. Si tu escala subió, celebra silenciosamente, no con una galleta que te roba foco, con un reconocimiento en el pecho que te diga: así se siente cuidarme. Y escribe una frase que te vea: hoy me elegí aunque nadie aplaudiera. Esa frase regresa sola cuando el mundo sube el volumen. Y en su regreso te acuerda que tienes una casa interna a la que volver cuando te empujen. Y esa casa es tu respiración, tu brasa, tu intención, tu registro,
y muy pronto, tu sello. Antes de cerrar esta parte, quiero que te comprometas con un gesto de protección a tu práctica. Coloca el cuaderno donde choca con tu mañana, encima del teléfono, al lado del vaso de agua, sujeto a la manecilla de la puerta, donde sea que tus ojos lo vean antes de que el piloto automático te robe. Decide que hasta que no hayas puesto 3 números y una frase no te expondrás a la cascada de estímulos, no porque seas débil, porque eres inteligente y entiendes que el orden importa. Y con ese orden sostenido por 3 días seguidos, yo te entrego a continuación lo que viniste a buscar desde el comienzo. El contenedor de 7 días que convierte esta constelación de prácticas en una progresión tan simple como inevitable. Un calendario que sube el voltaje con precisión y que prepara el momento exacto para la revelación del anclaje definitivo. Ese gesto mínimo y poderoso que fijará tu estado, como si encendieras una tecla rápida que solo tú conoces, y que, cuando la pulses, hará que el cuerpo recuerde en 3 segundos lo que ahora estás aprendiendo en minutos. Y ese será el instante en que comprenderás con todo el cuerpo por qué guardé esa pieza hasta aquí. Y por qué, una vez que la tengas, no volverás a perderte tanto en lo que antes te devoraba. Porque sabrás volver, no con esfuerzo, sino con un recordatorio que vive en ti y te devuelve a casa incluso en medio del ruido. Y ahora que has caminado conmigo a lo largo de todo este trayecto, ahora que ya no escuchas estas palabras como información, sino como experiencia vivida dentro de ti, entiende bien lo que está pasando en este instante. No has visto un video más. Has atravesado una activación que ya empezó a operar en tu sistema nervioso, en tu respiración, en tu forma de elegir y en tu manera de pensarte. No importa si tu mente intenta convencerte de que volverás al punto de partida, porque tu cuerpo ya sabe que algo cambió. Tu pecho ya sabe que puede expandirse cuando antes se cerraba. Tus pensamientos ya saben que pueden obedecer a un estado nuevo, y no a la vieja biografía que parecía gobernarlo todo. Este es el inicio de un camino que no se recorre en soledad, porque si algo aprendimos aquí es que la práctica se sostiene con presencia, con comunidad, y con un recordatorio diario de que no viniste a sobrevivir repitiendo. Viniste a crear tu vida a partir de un estado elevado y consciente. Por eso quiero decirte algo muy importante. No dejes que esta experiencia termine aquí. No apagues la pantalla y permitas que el piloto automático vuelva a arrastrarte a lo de siempre. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que en algún momento tu respiración cambió, que tu mente se aquietó, que tu corazón se encendió, entonces necesitas permanecer cerca, porque cada nuevo video será otra capa que se añade a tu transformación, otra llave que abre la siguiente puerta, otro impulso que te recordará quién puedes ser si sigues practicando. Y no lo digo como invitación ligera, lo digo como advertencia amorosa. Si lo dejas pasar, tu biología te reclamará lo conocido y querrá borrarlo todo. Pero si decides quedarte, si decides suscribirte ahora mismo, vas a blindar este proceso para que nada ni nadie te robe lo que acabas de empezar a construir. Suscribirte no es un gesto digital cualquiera, es tu forma de decirle a tu viejo yo que no manda más. Es tu manera de declarar que eliges un camino nuevo. Es un compromiso contigo mismo y con esta comunidad que están haciendo aquí. Una comunidad de personas que no se conforman con repetir, que no quieren anestesiarse con distracciones, que no van a ceder a la presión de la rutina porque han probado el sabor de la coherencia y no piensan renunciar a ella. Y cada comentario que dejes aquí abajo será como una firma en ese contrato contigo. Cada yo elijo seguir, cada yo me activo hoy. Cada yo estoy listo para el cambio. No son solo letras, son anclajes que tu cuerpo lee y guarda como prueba de que has decidido avanzar. Así que ahora mismo, mientras todavía sientes en tu pecho lo que acabamos de sembrar, te invito a suscribirte, a darle clic con conciencia, sabiendo que ese clic no es solo una notificación futura, es tu forma de decirle a tu biología que mañana volverás, que la próxima semana seguirás, que este no fue un experimento aislado, sino el inicio de una vida distinta. Únete. Escribe en los comentarios qué sentiste.
Proclámalo en voz alta si lo necesitas. Y prepara tu corazón porque lo que viene será aún más profundo, más revelador y más transformador. Este fue solo el comienzo. La activación ya está en marcha. Y lo que está por venir será el sello que convertirá todo esto en tu nueva normalidad. Suscríbete ahora, porque la próxima parte será la pieza que fijará este cambio para siempre. ¿Estás listo para no volver a ser el mismo? Entonces, suscríbete, comenta, comparte y quédate, porque lo que sigue no es un final, es apenas la siguiente puerta que juntos vamos a abrir.